A continuación, queremos extenderle la invitación a la doctora Nora Tapia Montoya, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien nos hablará acerca de la propaganda electoral y los topes de campaña. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Doctor Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional del Estado Civil, mis queridos compañeros magistrados del Consejo Nacional Electoral, doctores Pablo Gil, Bernardo Franco, Óscar Giraldo, Joaquín Plata, Joaquín Vives y Yolima Carrillo. Doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado en lo electoral, señor alcalde de Itagüí, señora personera, señores congresistas y demás funcionarios públicos que se encuentran hoy aquí presentes. Bueno, como lo decía el señor registrador al inicio de su panel, de su disertación, estamos a menos de 6 meses de elegir el nuevo Congreso de la República y los parlamentarios andinos. Eso significa que estamos en medio del proceso electoral para los aspirantes a las curules en el Congreso y en el Parlamento andino. Por eso es que hemos iniciado, hoy arrancamos con este ciclo de foros regionales y el primero pues lo estamos realizando aquí en la ciudad de Itagüí. No es gratuito el haber elegido a la ciudad de Itagüí, se lo manifestábamos esta mañana al señor alcalde. Hemos visto personalmente, se ha visto un cambio muy positivo a nivel institucional de la alcaldía de Itagüí y la verdad es que la sociedad se construye entre todos, no solo los gobernantes la construyen. Entonces, entre todos que construimos sociedad, estamos obligados a velar y preservar tanto el espacio público como, en el caso que nos ocupa, las normas electorales. Tradicionalmente, Itagüí, en Antioquia, ha sido uno de los municipios ejemplo de propaganda electoral por fuera del tiempo establecido, o sea, propaganda ilegal, o cuando se realiza dentro del tiempo permitido una fijación de propaganda en espacio público de manera excesiva, por encima de los límites fijados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como hemos visto ese cambio institucional, también queremos invitar especialmente a la ciudadanía de Itagüí para que se una a esa época de cambio. El Consejo Nacional Electoral quiere pues llamar la atención sobre 3 temas importantes en el asunto de campañas electorales. El primero de ellos se refiere al tema de la propaganda electoral, y la propaganda es aquella actividad principal de las campañas electorales, si bien no es la única, sí es la principal y cumple precisamente la función de promover masivamente los proyectos electorales que son sometidos a consideración de la ciudadanía. Esa promoción de las campañas electorales a través de la propaganda electoral que difunde los programas, que difunde las ideas y las opiniones de los candidatos, aspirantes y agrupaciones políticas, pues tiene un fundamento, una base constitucional, y es en ese principio, en ese derecho que garantiza la libertad de expresión, la libertad de difundir ideas y opiniones a los ciudadanos, pero derecho fundamental que en todo caso no puede ser ejercido de manera absoluta y por tanto el legislador puede limitarlo para preservar y garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por eso, el legislador, antes de la Ley 1475 y mucho más estricto con la expedición de la Ley 1475 en el 2011, limitó el tiempo dentro del cual se puede hacer propaganda electoral. La propaganda electoral, entonces, se puede hacer solo en el espacio público durante los 3 meses anteriores a la votación y en los medios de comunicación social 60 días antes. Eso en la práctica la diferencia son de 2 o 3 días, porque cuando hablo de 60 días para hacer propaganda electoral en los medios de comunicación social, como no hizo diferenciación que fueran días calendarios, se entienden por ley en días hábiles. Por eso hoy tenemos que solo a partir del 9 de diciembre los candidatos y las agrupaciones políticas podrán hacer propaganda electoral en el espacio público. Y
en los medios de comunicación social podrán hacer esta propaganda a partir del 10 de diciembre. Entonces, la práctica es la diferencia de un día. Algunas personas dirán, pero ¿por qué si yo tengo, si yo quiero, si yo puedo hacer propaganda electoral por más tiempo, por qué no se me permite? La fundamentación real es que el legislador, el constituyente, debe preservar el equilibrio informativo entre las diferentes campañas políticas, entre las diferentes agrupaciones y candidatos. De no hacerlo, lo que se generaría sería precisamente un desequilibrio, una desventaja indebida en favor de aquellas agrupaciones o aquellas campañas que tengan mayor capacidad económica. Eso igualmente violenta la libertad del elector para decidir a quién apoyar. No es lo mismo tener unas reglas del juego limpias y claras para todos que favorecer a quienes tengan mayor capacidad económica. Decíamos pues anteriormente que la principal actividad de las campañas electorales es la propaganda electoral y por eso es que el legislador ha venido a limitarlas y a fijarles un tiempo límite para su realización. Hoy el Consejo Nacional Electoral quiere instar a las autoridades de policía, a los alcaldes como primera autoridad de policía, pero también a los señores comandantes de la policía para que velen, para que procedan y ordenen lo correspondiente al desmonte de la propaganda electoral en espacio público que se esté realizando o que se realice entonces antes del 9 de diciembre del presente año. Son ellos, como los alcaldes, como primeras autoridades de policía y como destinatarios del cumplimiento de la ley 140, los que tienen que velar por el respeto del espacio público para que los ciudadanos lo disfruten en el pleno ejercicio de sus derechos, para que se evite la contaminación visual, pero además para que se realice las campañas electorales se realicen en total equilibrio. No solamente los candidatos y los aspirantes en este caso al Congreso de la República y al Parlamento Andino y las agrupaciones políticas de fijar o realizar propaganda electoral antes del tiempo establecido podrían ser los infractores de la ley y por ende los potenciales sancionados con multas que oscilan entre 11 millones de pesos y 110 aproximadamente, sino que también puede incurrir en esta infracción cualquier ciudadano que pretenda apoyar a un candidato o a un aspirante de su predilección. Es decir, la norma y la sanción no solo aplica a las agrupaciones políticas y a los candidatos y aspirantes, sino a cualquier ciudadano que la viole. Por eso entonces invitamos no solamente a los alcaldes, sino a la ciudadanía en general a que denuncie cualquier violación a la ley 1475 en materia de propaganda electoral. Estas denuncias podrán hacerlas ante las alcaldías para que hagan lo que les corresponde y es velar por el respeto del espacio público y el desmonte de la propaganda por fuera del término. Al Consejo Nacional Electoral para que adelantemos las actuaciones administrativas a que haya lugar, los procesos sancionatorios y estas quejas bien las podrán colocar directamente ante el Consejo Nacional Electoral, vía correo electrónico o también la registraduría siempre a través, por intermedio de sus registradurías municipales, especiales, distritales, nos ha prestado el servicio de recepcionar esa queja y darnos traslado oportunamente para que adelantemos las actuaciones. Otro tema importante en el tema de propaganda electoral lo constituye la denominada propaganda negativa. Si bien el legislador en el año 94 y posteriormente en el 2005 trató de establecer disposiciones que prohibieran el ejercicio de la propaganda negativa, la Corte Constitucional lo desmontó esta prohibición diciendo que si bien era loable el objetivo del proyecto, de la disposición del proyecto de ley y buscaba que hubiera lealtad entre las campañas políticas, pues no significaba que por ello se fuera a limitar de una manera excesiva el derecho de opinar y expresar opiniones libremente respecto de otras
personas y campañas. Es decir, la propaganda denominada propaganda negativa se puede realizar en contra de campañas y aún de personas, pero respetando y velando porque no se viole o lesione los derechos fundamentales de la otra persona, respecto de la que se está haciendo la propaganda negativa. Es decir, no puede haber una violación del derecho a la honra, al buen nombre y por ende pues al principio de la dignidad humana. Porque en esta época electoral es muy común que algunas campañas hagan propaganda a favor de sus campañas, pero haciéndola en contra de otras. Entonces, velar por los límites que estableció la Corte Constitucional. Hay otro tema importante y es el tema del voto en blanco. Digámoslo de una manera coloquial, hay dos especies, por decirlo de alguna manera, de voto en blanco. El primero es aquel derecho legítimo que tiene todo ciudadano cuando está frente al cubículo, en el cubículo frente al tarjetón, de votar por una opción ciudadana, por un candidato que representa o que está inscrito por un partido, o también tiene la opción de votar en blanco porque ninguno de los candidatos que esté inscrito le satisfaga. Ese es un ejercicio que de ninguna manera se está limitando ni por el Consejo Nacional Electoral ni mucho menos por la ley. Pero hay otro tipo de voto en blanco y es el que resulta de la promoción que hacen agrupaciones políticas o comités, comités que se organizan específicamente para promover el voto en blanco. Estos promotores del voto en blanco, llámese en comités independientes, llámese en agrupaciones políticas, para poder hacer esa promoción tienen previamente que haberse inscrito ante la Registraduría del Estado Civil. O sea, funciona como una campaña más, porque acceden a recursos de financiación del Estado vía reposición de votos y porque también pueden hacer propaganda electoral, pero la pueden hacer esa propaganda electoral de la que estamos hablando dentro del término legal, la pueden hacer sí y solo sí previamente se han inscrito entre los tiempos establecidos en el calendario electoral para inscribir candidatos, esto es entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de este año. Solamente si se inscriben podrán hacer la propaganda electoral. Hay un último tema de propaganda electoral sobre lo que también queremos llamar la atención y son los símbolos, emblemas y logotipos de las agrupaciones políticas y los emblemas del Estado colombiano. Nosotros los colombianos tenemos mediante la ley 12, no recuerdo el número de la ley, en todo caso es después de la Constitución del 91, adoptamos como emblemas nacionales el escudo nacional, la bandera y el himno nacional. Expresamente la ley establece que ningún candidato, ninguna campaña política, ninguna agrupación podrá utilizar los emblemas de la patria nacional, de la patria colombiana, para hacer campaña política. Eso está expresamente prohibido. De igual manera, solamente se pueden utilizar logotipos, emblemas y símbolos que hayan sido previamente registrados en el Consejo Nacional Electoral. Queremos llamar la atención porque hemos visto que en los últimos tiempos han venido proliferando unos logos de campañas que no son registrados. Si no se registran previamente no podrán ser utilizados. Adicionalmente, tampoco se pueden utilizar los logos, emblemas o símbolos registrados previamente por otras agrupaciones políticas. Con eso que se pretende preservar obviamente la unidad nacional, el sentimiento como compatriotas que sentimos y el respeto que sentimos por nuestros símbolos patrios. También se pretende que no se coaccione utilizando esos símbolos patrios a la voluntad, no se coaccione la voluntad del elector y también que se respete la individualidad, la individualización de cada agrupación política que haya registrado previamente su logo, su emblema o su símbolo.
Esto pues para nosotros llama mucho la atención, queremos llamar mucho la atención sobre la realización de la propaganda electoral, pero como decíamos, no es el único tema importante para el Consejo. Otro tema muy importante es el tema de la financiación política. Si bien en los últimos años, de manera acelerada, tanto el legislativo como el ejecutivo, el gobierno en general, se ha venido preocupando por colocar límites a la financiación política, la verdad es que con la ley 1475 se ha hecho un esfuerzo más grande para limitar esos montos. Antes de la ley 1475 solamente se limitaban los montos globales, los topes de campañas que llamamos. Ahora también se están limitando los aportes o contribuciones individuales y los aportes a campaña política que hacen las agrupaciones. Es decir, no solamente tenemos que velar por y los candidatos tienen que velar porque sus ingresos y gastos estén ajustados a los límites establecidos anualmente en el mes de enero por el Consejo Nacional Electoral, sino que también tienen que tener cuidado especial con el límite de las contribuciones particulares. Esos límites son del 10% con respecto al límite global. Me explico, si hoy puedo invertir 350 millones de pesos en mi campaña, pues no puedo recibir más de 35 millones de pesos como contribución individual de un particular. Es decir, no le puedo recibir más de 35 millones de pesos porque estaría incurso en una sanción, tanto el candidato como el partido que lo haya inscrito. Igualmente los partidos con relación a las campañas de sus candidatos solo podrán invertir hasta un 20% del tope global de campañas. Adicionalmente, la ley 1475, también queremos llamar la atención, señores aspirantes al Congreso de la República, la ley 1475, además de las sanciones que trae para las agrupaciones políticas por violar los topes globales de campañas, también trae unas sanciones para los candidatos que resulten electos. En este caso, para los aspirantes al Congreso que resulten electos y violen los topes, se les comprueben que violaron los topes de campaña, estarán incursos en la causal de pérdida de investidura. El Consejo Nacional Electoral declarará que incurrió en una violación al límite de gastos y procederá a presentar la demanda de pérdida de investidura. Entonces queremos pues nuevamente invitarlos a que estén muy pendientes de esos topes, máxime que este año para estas elecciones los topes bajaron. Y bajaron debido a que con la ley 130 del 94 el Consejo Nacional Electoral ejercía su función de fijar los límites de financiación de campañas por candidato. Ahora el Congreso de la República con la expedición de la ley 1475 nos cambió la forma de fijar esos topes. Ya no se fijan por candidato sino por lista. Por ejemplo, para el Senado de la República se ha fijado para el año 2013, en enero, porque anualmente en el mes de enero se debe revisar, en enero se volverá a revisar, pero hasta hoy el límite, por ejemplo, para el Senado de la República es de 30.000 millones de pesos. Luego, si una agrupación política inscribe los 100 candidatos que podrían aspirar para llenar todos los espacios por el número de curules, entonces si llenan los 100 espacios, cada candidato podrá invertir 300 millones de pesos. O sea que es siendo muy conscientes, siendo muy racionales y haciendo uso racional de la actividad principal y más costosa de la campaña electoral, que es la propaganda electoral, es de la única manera que, señores aspirantes, podrán tener mesura en la utilización y en no sobrepasar esos límites de financiación. Finalmente, bueno, una cosa importante es que esos límites de financiación debían establecerse con base en un estudio de costo real de campañas.
Hasta ahora esos estudios no se habían realizado y la ley manda que el Ministerio de Hacienda preste todo el concurso al Consejo Nacional Electoral para hacer esos estudios. Tenemos entendido que ya fueron contratados con el DANE, sin embargo, mientras esos estudios no estén finalizados, pues no podremos contar con ellos para fijar los topes globales de campaña. El tercer tema, que más que un tema es un llamado a participar activamente a la ciudadanía en el logro de la moralidad pública, en la transparencia de los procesos electorales, es contarles que desde el año 2010, por una donación de Transparencia por Colombia, el Consejo Nacional Electoral cuenta con un aplicativo denominado Cuentas Claras. Aparece en la página web del Consejo Nacional Electoral y está disponible para todos los ciudadanos. Allí es obligatorio que todos los candidatos y las agrupaciones políticas vacíen los informes en tiempo real de gastos y de ingresos de las campañas políticas. Esto le va a ayudar a la ciudadanía a conocer en qué gastan en campañas políticas sus candidatos, pero adicionalmente qué reportan. Por ejemplo, en Colombia es muy normal que en las reuniones políticas, en los lanzamientos y cierres de campaña se hagan unas grandes fiestas con orquestas, con artistas y después no reporten esos gastos de esas actividades artísticas. Así haya sido una donación, hay que reportarlas en los gastos de campaña y hacen parte de esas sumas que van creciendo para llegar o a veces sobrepasar los límites de gastos. Entonces es muy importante que la ciudadanía en general conozca en qué están gastando y qué están reportando sus candidatos. Los invitamos entonces a que consulten el aplicativo de Cuentas Claras y queremos también manifestarles a los señores aspirantes que se encuentren hoy acá y a sus amigos, a sus compañeros aquí de lucha política, queremos contarles que el Consejo Nacional Electoral está trabajando en una regulación que expedirá en los próximos días, en donde el informe de gastos que deben presentar las agrupaciones políticas al Consejo Nacional Electoral durante los 2 meses siguientes a las votaciones se va a presentar en este aplicativo de Cuentas Claras, es decir, se presente vía electrónica con carácter obligatorio y por ende ya estaríamos avanzando en el tema de que esos informes no tengan que ser por escrito en físico y que se vayan diligenciando, como acababa de decir, en tiempo real. Muchísimas gracias. Doctora Nora Tapias, muchísimas gracias por esta valiosa intervención en la cual nos ha permitido conocer acerca de la propaganda electoral y los topes de campaña. En el transcurso de las 3 ponencias, ustedes han estado llenando ese formato de preguntas que procederemos a hacer lectura a los ponentes y le realizará inmediata respuesta. Recuerden que este foro está siendo transmitido en vivo y en directo a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co. Adicionalmente, está siendo transmitido también vía Twitter a través de la cuenta registraduría @registraduría y su hashtag es #elecciones 2014. Iniciamos entonces con la ronda de preguntas. El señor Álvaro Vanegas Pérez, del Consejo, le pregunta al señor registrador: doctor, ¿confirma usted que las elecciones del 2014 serán biométricas en todo el territorio nacional? ¿Hacemos un listado o vamos una a una? Contestamos inmediato. Bueno, entonces, para el doctor Portela, a través de la página web de la Registraduría nos preguntan: si llego a las máquinas de lectura de huellas
y no lee mi huella, ¿esto me impide el voto? Aló, no. Cuando se trabaja en sistemas biométricos existen múltiples alternativas para poder validar a una persona. Lo principal es que se debe privilegiar el derecho al voto del ciudadano, eso es lo principal y es lo que se debe tener muy en cuenta por parte de los operadores de este mecanismo. Pero la ventaja que esto tiene es que con cualquiera de los 10 dedos de las manos se puede hacer la verificación. El sistema tiene un alto grado de calidad que con sola una parte de una de las huellas de los dedos puede empezar a hacer clasificación. Entonces, como repito, en Cartagena, por ejemplo, verificamos de un solo match cerca del 99 y algo por ciento. O sea, 97.42% un solo match, y en dos match hicimos el otro 1.60, 1.70%. Ya en el evento en que efectivamente no se puede hacer esa verificación, el delegado de puesto tiene atribuciones para tomar otra información que le sirva para poder verificar si la persona que está presente en la mesa de votación es la que debe votar. Por ejemplo, la fotografía. Las cédulas actuales por lo menos no se han envejecido tanto como las cédulas blancas. Cédulas blancas uno sacaba la fotografía y dice, pero esto no es. No, ya con estas fotografías a color tienen mejor tratamiento, también se puede hacer verificación, entre otras alternativas, pero repito, se debe privilegiar el derecho al voto del ciudadano. Muy bien. Señor registrador, entonces, la pregunta de ¿confirma usted de las elecciones 2014 serán todas biométricas en el territorio nacional? Y la segunda pregunta es, la voy a leer textual. Doña Sofía Viviana, de la Sociedad Civil, pregunta: ¿ustedes garantizan que todos los inscritos podrán votar y que no saldrán con el cuento de que su cédula no aparece y si no se tiene el E4 en físico? Bueno, en cuanto a la biometría en todo el territorio nacional, nosotros conforme dos factores: uno, el presupuesto, y en segundo lugar, como un inventario físico de los puestos de votación y de su entorno electrónico que facilite el funcionamiento de la biometría, tenemos estimado que en el 70% del territorio nacional habrá biometría. El otro 30% corresponde o a puestos rurales o a puestos que a veces no tienen suficiente entorno electrónico, electricidad y estos aspectos, pues para que funcione adecuadamente la biometría. En todo caso, que funcione el 70% es 7 veces más que lo que se hizo en el año 2011. En segundo lugar, que si nosotros garantizamos que todas las personas puedan votar y que no se diga que no está inscrito y que no se tiene el E4 en físico. Hoy por hoy, el ciudadano previo a votar, incluso con mucha antelación, puede saber si está inscrito o no. Es decir, basta consultar la web y eso es como una primera manera de asegurarse que no va a tener sorpresas. Pero en segundo lugar, el proceso de inscripción electrónica, que es el que está precisamente poniéndose en marcha, se puso en marcha desde marzo de este año, lo que permite es que la persona que se inscriba por esta vía pueda verificar si está inscrita o no está inscrita. Es decir, puede acceder a la página web, hay un icono que dice expresamente inscripciones y sabrá si esa inscripción que hizo electrónicamente, la cual además le expide el E4 para el caso que haya alguna controversia, pueda saber si está inscrito o no. Es decir, la persona no es como cuando se inscribe manualmente que no sabe qué pasó con su inscripción, sino la persona puede, una vez se inscribe, saber si queda inscrito o no, pero mucho más adelante, en pocos días o de salir a votar, puede saber si está inscrito o no está inscrito. Doctora Nora Tapia,
Ante la infracción de las normas electorales referente a la propaganda extemporánea, ¿existe alguna formalidad para la presentación de las denuncias? No, en absoluto. Sin embargo, sí, para facilitar el trámite de la actuación administrativa, pues sí les agradeceríamos mucho que la queja la pudieran acompañar, así fuera de una fotografía y de la indicación del lugar exacto, de la dirección en la que se encuentra la presunta propaganda electoral. Sí. Alexander Dávila Mejía, del movimiento político Mira, le pregunta al doctor Alonso Portela: ¿cuáles son los requisitos para crear un nuevo puesto de votación? En Medellín, Comuna 7 requiere un nuevo puesto. Debió inicialmente haber elevado la petición a los registradores de la ciudad de Medellín, pues para que tuvieran en cuenta la población electoral que de pronto está en una situación complicada para votar, y los registradores evalúan la situación frente a la población electoral que de pronto tiene esa dificultad. Si consideran que efectivamente es necesario abrir un puesto de votación, hacen la petición a Bogotá con la debida información y con eso es suficiente para la creación. Ya un momento les paso el registrador de la ciudad de Medellín que tiene números más precisos. Sí, buenos días. Precisamente en la Comuna 7 se creó el Gerardo Valencia, último puesto para las elecciones regionales, el Gerardo Valencia en la Comuna 7, y se reacomodó el Jorge Robledo. Allá se ha solicitado mucho, es por el reflejo que tiene una nueva urbanización en la parte muy cercana, que es San Cristóbal. Entonces confunden con una situación administrativa que pretendía la alcaldía crear una nueva comuna, pero como es un corregimiento no puede funcionar sino un solo puesto de votación. Por eso ha habido tanta demanda con el puesto. Pero ahí ya se creó precisamente ese puesto para organizar esta situación. Gracias. Doctor Portela, de parte del señor Álvaro Jesús Echeverri, Bedruidía, Itagüí, ¿es posible detectar la residencia real de un ciudadano en el momento de inscribirse en un lugar diferente con los equipos actuales? No, porque tendríamos que hablar de confrontación de una base de datos. Si una persona lo que hace es presentarse a la inscripción, se le solicita una dirección precisamente para adecuarle el puesto más cercano a la residencia. Pero si ya vamos al escenario que pues no es el de las elecciones 2014, que tiene que ver con la transhumancia de electores, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad, estamos hablando de las futuras elecciones 2015, para ponernos en contexto, podría echar mano de las diferentes bases de datos que permitan tener un rastro de ese ciudadano y compararlo con la dirección que actualmente está aportando. Para no ir muy lejos, las solas empresas de teléfonos celulares creo que tienen 53 millones de registros en ese aspecto. Súmele la salud, súmele los servicios públicos. Con esas bases generales de datos uno fácilmente puede saber si un ciudadano efectivamente reside en la dirección que acaba de manifestar al momento de inscripción. Pero eso no tiene efectos, digamos que para las elecciones de 2014. Doctor Alonso Portela, conforme al artículo 31 de la Ley 1475, ¿podrá un candidato de una lista renunciar 30 días antes a las elecciones para inscribirse por otra lista en reemplazo de un candidato inhabilitado, teniendo en cuenta que solo se puede modificar la lista del inhabilitado? Bueno, ahí se presentan dos fenómenos. Si estamos hablando del mismo partido, es posible, pero si estamos hablando de otro partido, está metiéndose en doble militancia. Entonces ya está entrando a sacrificar la opción a la que está accediendo. Cuando el Consejo Nacional Electoral, y estas son palabras más bien del Consejo Nacional Electoral, produce una resolución revocando una inscripción, obviamente la colectividad política tiene la posibilidad de llenar ese espacio, ¿sí?
Pero si hace esa transición de un partido a otro, pues está cometiendo un error gravísimo, resulta elegido y se fue de doble militancia. Con otro mes también termina revocado. Doctora Nora Tapias. Pregunta Edwin Bermúdez de la Corporación CIPAS. Sobre la propaganda, ¿qué sanción hay para las campañas o candidatos que aún hoy tienen publicidad en los murales del espacio público? ¿La propaganda dentro de los términos legales también cobija las redes sociales? Son dos preguntas. La primera parte de la pregunta, cuando dice aún hoy, ¿será que se está refiriendo a la propaganda de las elecciones de 2011? Me sonaría, ¿cierto? Que es ahí. Pues no, porque es que la violación a la propaganda, a las leyes electorales en respecto de propaganda electoral es de aquella que se fija antes del tiempo permitido. De esa que aún hoy está fijada, pues no se podría probar muy seguramente que habría sido fijada antes del tiempo establecido, o sea, antes de los 3 meses de las elecciones del 30 de octubre. Pero es un tema de espacio público y entonces aquí tenemos al señor alcalde, seguramente si usted nos da la dirección, él va a, con base en sus facultades, a ordenar el retiro y a proceder también a la multa de aquellas personas que estén contaminando el espacio público y el espacio visual. Y con respecto a la segunda pregunta… Disculpe, ya le digo, ¿la propaganda dentro de los términos legales también cobija a las redes sociales? Bueno, hace aproximadamente 2 años el Consejo Nacional Electoral expidió un concepto, es doctrina al respecto, que considera que en las redes sociales, aquellas en donde los ciudadanos ingresan y son previamente aceptados, o sea, no una distribución masiva indiscriminada de propaganda, en esas redes sociales sí se puede hacer propaganda electoral aún antes de el tiempo permitido, porque no está dirigido masivamente al público, sino a los amigos, a los contactos que tiene cada persona en esa red social. El señor Carlos Arango de la Alcaldía de Segovia. Pregunta, señor registrador, ¿qué mecanismo va a implementar la registraduría para trabajar en el tema del voto nulo, sobre todo en los municipios 5 y 6, categoría que no cuenta con recursos municipales para el tema de pedagogía electoral del votante? ¿Una pregunta? Con mucho gusto. ¿Qué mecanismo va a implementar la registraduría para trabajar en el tema del voto nulo, sobre todo en los municipios de categoría 5 y 6 que no cuentan con recursos municipales para el tema de pedagogía electoral al votante? Bueno, para la tarjeta electoral del año 2011 se hicieron unos estudios con la colaboración de distintas entidades, la Universidad de los Andes, para ver pues cuáles eran las causas del voto nulo. Se miraron lo que eran las tarjetas electorales de las elecciones del 2007 y del 2006, y lo que básicamente anotó con anterioridad el doctor Portela tiene mucho que ver con el número de marcaciones que tenga que hacer una persona. Pues obviamente a menor opción que no tenga que marcar sino una vez, menos votos nulos, y si tiene que marcar 2 veces como se hacía antes del 2011, pues más votos nulos. Por esa razón, la propuesta de tarjeta que se exhibió para el año 2014 tiene que ver con esa experiencia del 2011, y es una tarjeta electoral que se ha consultado con los partidos y movimientos políticos, donde en la columna o al lado izquierdo mejor va siempre el logo del respectivo partido, y en todos los partidos que tengan voto preferente al frente de ese logo, o sea de izquierda a derecha, van pues las curules por proveer, según si se trata de Senado, del 1 al 100, si se trata de Cámara, dependiendo del número de curules de cada circunscripción.
El efecto de ese cambio en el 2011 es que se redujeron los votos nulos en más de las 2/3 partes. En todo caso, pues hay que tener en cuenta que salvo corporaciones como el Consejo de Bogotá, la Asamblea de Antioquia, del Valle, que son corporaciones grandes, donde por ejemplo en Bogotá son 45 concejales, en estas corporaciones grandes pues puede haber más dificultades para encontrar el número. Los números se han colocado o el espacio para que las personas puedan marcar de suficiente tamaño para que la marcación no invada otros campos. Son aspectos que se han tenido para ese voto nulo. Sin embargo, uno ve elecciones donde el número de votos nulos no corresponde a la dificultad de votar, como por ejemplo elecciones a alcalde o elecciones a gobernador, o donde uno dice, bueno, ¿y cuál es la dificultad para escoger entre dos candidatos? Recientemente en el departamento de Caldas, sin embargo hubo 10.000 votos nulos. Ahí lo que supone básicamente es un voto protesta. De manera que en lo que es el diseño del tarjetón se hizo un estudio, se cambió el tarjetón, se evaluó de las elecciones del 2011 para ahora proyectarla al 2014. Los partidos y movimientos políticos han expresado su consenso frente a al modelo de tarjeta electoral que se presentó y que mostró el doctor Portela, de manera que por ese lado se disminuye. Es verdad que el tema de la capacitación no es tan fácil en todos los sitios, pero pienso que con esa medida de marcar una sola vez se ha logrado avanzar como las 2/3 partes de los votos nulos. Doctor Portela, pregunta el señor Víctor Pulgarín del municipio de Segovia. Se han creado nuevos puestos de votación. Mi cédula quedó inscrita en uno de esos nuevos puestos, el cual queda lejos de mi lugar de residencia, dentro del mismo municipio. ¿Lo puedo modificar? Habla del puesto, inscribiendo mi cédula en un puesto más cercano. Lo puede hacer hasta el 9 de enero. ¿Sí? Total, al final cuando se hace la depuración, se queda la última inscripción. Entonces, si considera que está muy lejos de su casa, tranquilamente puede pasar a la registraduría, hacer la modificación y ya queda la nueva inscripción habilitada. Muy bien, muchas gracias. El señor Luis Fernando Restrepo, asesor, le pregunta al doctor Carlos Ariel. Para las elecciones parlamentarias, ¿van a cambiar de nuevo el tarjetón? Apenas aprendemos a manejar el tarjetón actual y de inmediato lo cambian, complicando sobre todo a los campesinos a la hora de votar. Bueno, ya tiene que ver con la pregunta anterior y con las conferencias que se han dictado. Sí se cambia el tarjetón, pero digamos no es algo que se hace arbitrariamente, sino se hace sobre la base de una experiencia que permite mayor facilidad al votante y de otra manera, y de esta manera pues disminuir el número de votos nulos. Bueno, queremos dar un agradecimiento muy especial a las personas quienes han participado en este encuentro, doctor Carlos Ariel Sánchez, registrador, y también al doctor Alonso Portela Herrán, igualmente a la doctora Nora Tapia Montoya, a todas las autoridades departamentales y municipales que nos acompañan y a los amigos y amigas que nos han seguido este foro a través de www.registraduría.gov.co. Saludamos a más de 160 visitantes a nuestra página que estuvieron pendientes de este gran foro. Para todos ustedes, muy buenos días, gracias y bienvenidos nuevamente al municipio de Itagüí, una ciudad donde se vive mejor.